Recordemos que esto es esta base, la base de todo ese trabajo, es sobre el examen número uno que teníamos de la agencia de buses. Tuvimos que cambiar algunas cosas, implementar otras y eliminar claramente muchas otras más. Pero tenemos métodos nuevos, como por ejemplo este switch, que lo que hace es redireccionar los botones a sus debidos métodos. Pero para mí las más importantes serían estos estos métodos de conexión. Por ejemplo, aquí en el botón consultar, valida que los campos no estén vacíos, realiza la conexión a la base de datos y consulta los datos de la unidad, y con sentencias ya añade o remueve datos. Por ejemplo, aquí tenemos el result set para ejecutar la consola, eh, mostrar los datos, los cierres, y más que nada esos serían los métodos más importantes que vamos a estar abarcando en esta en esta en la explicación del código fuente. Por ejemplo, en este aceptar add action listener, tenemos que en aceptar se obtienen los valores ingresados por el usuario, se selecciona cuál carrera va a ser, que esto lo manda a esta otra clase que ahorita vamos a ver para verificar qué tipo de carrera es. Aquí también realiza conexiones, y como podemos ver hay mucho implemento del try catch, que eso era un requisito. Aquí tenemos un try catch, otro aquí try catch, y más que nada para sentencias de SQL, porque hay muchos problemas a la hora de las conexiones. Pero no solo se usan para eso, también se utilizan para otras cosas, ya sea errores al ingresar datos o espacios vacíos que se deberían llenar. Tenemos métodos básicos como llenar y validar contraseñas, los iconos de las aplicaciones, pero eso es más entorno gráfico. Lo que me quiero enfocar son en estos tipos de métodos, que es donde se ingresan datos a la base de datos, valga la redundancia, o en otro caso se validan los datos que están dentro de las tablas para validar si se puede continuar o no. Aquí tenemos un método para ingresar datos en la base de datos. Aquí, como podemos ver, ingresamos el nombre de chofer, la idea de las carreras, los pasajeros, las rutas. Entonces aquí podemos ingresar. Aquí podemos validar la existencia de las unidades. Y en esta clase choferes eso sería lo más relevante. En esta clase carrera unificada, esta clase es una unificación de la clase madre carreras, y las clases hijas, Cañas Libera y Libera Cañas, porque a la hora de implementar el código era un poco engorroso trabajar con esas dos clases hijas cuando realmente se podía hacer en una sola y usar menos código y implementarlo de una forma que se validara si era Cañas Libera o Libera Cañas, en vez de tomarlo por casos separados. Entonces este sentido es lo que valida o valora en qué sentido está la carrera, que eso lo obtenemos de los checkbox que vimos anteriormente en la clase principal de la interfaz carreras. Se haga de lo que se elija en los checkbox, según eso vamos a seleccionar la carrera, y aquí tenemos los datos ya predefinidos, o sea, los montos. Y como métodos importantes tenemos calcular por sentido, que calcula, valga la redundancia, por sentido, pero a la vez manda, una vez calculado, se le da el botón pagar, que tenemos el botón pagar, por acá arriba, acá. Esto manda de un solo los datos a las tablas y hace las conversiones, las multiplicaciones en este caso, que es la tarifa por el número de pasajeros,
y los envía a sus respectivos columnas dentro de la base de datos. Como podemos ver anteriormente, que si decíamos por sentido Cañas Liberia, al final nos iba a mandar el total de Cañas Liberia. Y estos tres serían este uno de las clases que tienen implementada una nueva lógica o un nuevo código que permite conectarse con la base de datos. Ahora bien, nos encontramos en el tercer video, que es específicamente con el código fuente. Primero vamos a la clase de autores. Aquí hay mucho componente gráfico y más que nada, para decirlo así. Y para no redundar tanto en el video, voy a explicar esas sentencias que están aquí con este gpanel. Este gpanel hace referencia, donde, bueno, se inicializan los paneles, pero lo que hace referencia es que aquí va el glabel con, o perdón, una referencia al texto como tal que se va a visualizar, que sería los nombres de los dos autores, el carnet de cada uno, pero veamos, aquí está el recurso. El recurso tiene que está dentro de la carpeta de proyecto, porque imagínate, si está fuera en unos archivos de tu computador, no podrá observarse por el destinatario. Entonces, si tú vas acá, entonces yo me selecciono sobre esa imagen y se me va a desplegar la imagen. Si voy la imagen del otro autor, en dado caso se me despliega la otra imagen. Ok, ahora sí. Después tenemos DB, la clase DB, que es la de administración de base de datos. Aquí sí hay mucha sentencia SQL, entonces nos detendremos espacio por espacio. Hay componentes gráficos como tal. Y después tenemos lo siguiente, que es donde queremos especializarnos un poco más. Entonces hago zoom para que se pueda visualizar con eficacia y veamos. Aquí primero tenemos el string SQL, es una sentencia SQL que hace la acción de insertar. Entonces, va a insertar el ID, el nombre, el pasajero, el valor que hay de cantidad de pasajeros, la cantidad de dinero recaudado en el sentido Caña Liberian y en su sentido viceversa. Estos values y dentro de este paréntesis hay un montón de signos de interrogación. Hace referencia al texto que estamos ingresando nosotros desde el programa de Java. Aquí se crean, se establecen los valores y posteriormente se ejecuta la consulta. Es importante ver los try catch, que eso va dentro del try catch, porque si hay un error dentro de este proceso, me lo va a tirar en ese JSON pane, ese error. Y después de eso limpiamos todos los campos una vez ingresen para que el usuario no tenga que borrar. Después veamos el action listener actualizar, que da su referencia que va a actualizar. Hacemos la consulta SQL. Veamos en este caso la sentencia SQL es update de la tabla carreras.set, es decir, va a enviar como tal. Entonces, ¿qué va a enviar? Va a enviar todos esos campos, va a actualizarlos como tal y posterior a eso tenemos igual dentro de un try cache para evitar excepciones. El, y bueno, la línea de código referente a la limpieza. En eliminar tenemos lo mismo, otra sentencia SQL, pero basado de la clase de carrera basado en el ID de la clase de carreras que es en sí el número de unidad. Entonces, cuando este where que se utiliza para verificar cuál ID como tal, entonces va a eliminar ese ID en específico. Se ejecuta la acción de eliminar mediante el segment.execute y posteriormente hay mensaje de confirmación y igualmente eso dentro de un try cache y se elimina. Esto es un poco rutinario como tal. Insertar, si no me equivoco, ahora estamos insertando, pero dentro de la tabla de autentificación. Es exactamente lo mismo que explicamos anteriormente, pero con los valores de autentificación. Se, Tú insertarás en los campos de texto todas estas variables, que es cédula, nombre uno, apellido 2, login, contraseña. Dentro del código se visualiza como eso, pero eso es lo que vamos a enviar como tal.
establecemos los valores capturados y ejecutamos la sentencia. Igualmente, es dentro de un try catch. Notemos que ahora estamos trabajando con la tabla de autentificación y todo ese es el proceso que se realiza dentro de la tabla de autentificación. Entonces, ahora tenemos un actualizar, que es lo mismo que se realizó con la tabla de carreras, pero con la tabla de autentificación. Se utiliza la sentencia update, que hace referencia a esta actualización, y el set, que es decir, que se va a enviar todo lo que tenemos nosotros aquí. Y aquí es importante la cédula, la clave primaria, para identificar al usuario. Igualmente, dentro de un try catch, se limpia y eliminar. ¿Eliminamos con qué? Con la tabla de autentificación. Veamos la sentencia específica para eliminar, que es late from autentificación, where cédula es lo que ingresamos. Entonces, cuando encuentra ese par como tal, ese par como tal, entonces es decir, la llave primaria va a eliminar ese registro, ese registro. Hacemos toda la sentencia para ejecutar, mostramos la validación y vemos si algo falla con el try cache. Después, en los visualizar es lo básico que nosotros utilizamos en SQL con Numbers, que es select from la tabla, es decir, select from la tabla que es carrera. Y eso lo que va a desplegar es toda la tabla completa con sus distintos registros. Bajamos eh, y, ¿verdad? Siempre el JSON Pane para que nos visualice alguna sección. Ese es el botón, los botones, que no hay, perdón, el action list en el botón y esto tiene como tal select from, pero de autentificación, integridad de carrera, eso es de autentificación. Entonces vamos a mostrar todo lo que hay dentro de autentificación para que el usuario, para que sea visible para el usuario. Y después tenemos como un método privado el, el break connection para que no haya que escribirlo una y otra vez con el usuario y la contraseña y el nombre de la base de datos que utilizamos y el puerto. Esto es algo curioso, no tan es un poco relevante entre lo que utilizamos para interfaz gráfica, que son botones genéricos. Es decir, para que yo voy a andarle dando atributo a cada uno, a cada botón. Obvio, habrá unos casos que sí, pero si ocupo botones iguales, puedo crear un método genérico que me genere esos botones. Por último, vamos a la clase registro. En la clase registro es un ensayito, la verdad. Es lo mismo que hicimos con lo otro, pero con la otra, porque en esta clase se engloban muchas sentencias, pero aquí es un inserito. Entonces, como tal es eso. Otra cuestión que no sé si se ha mencionado es el placeholder. Entonces, cuando vimos el video de la correa del programa, vemos que dentro del campo de texto bueno, muestra como un texto que te indica lo que tienes que ingresar. Eso se llama placeholder. En español se me olvida la definición, pero eso hace referencia. Eso es algo nuevo que implementamos dentro de eh, nuestra interfaz gráfica. Y los botones para que el icono en la ventana para que se pueda visualizar. También implementamos try catch porque teníamos muchos problemas al ingresar estos, estos imágenes y a veces se nos caía el programa por tal. Entonces, implementando un try catch, visualizamos efectivamente cuál era el problema como tal. Entonces, si bajamos, encontramos la sentencia que hace referencia al ASQL, que sería lo siguiente. Debería estar por acá. Entonces, vemos. Entonces, entonces, es un inserito a la tabla de autentificación con esos valores y se agrega dentro de tal. Entonces, eso es todo dentro de lo más relevante que se ha utilizado a nivel de código. Muchas gracias.